Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. La semana pasada el presidente de la República anunció el levantamiento de la mayor parte de las medidas relacionadas con la pandemia, o al menos las pocas que se encontraban vigentes. Eso ha traído una serie de reacciones de parte de la población, que lo veremos a continuación con nuestra compañera Olinda Payano. Hace 2 años el país estaba cumpliendo con un protocolo de seguridad sanitaria establecido para hacer frente a la pandemia del COVID-19. Desde entonces se han registrado más de 500,000 casos positivos y miles de personas han perdido la vida a causa de este peligroso virus. Sin embargo, gran revuelo ha causado en la opinión pública el sorpresivo anuncio del presidente Luis Abinader de eliminar todas las restricciones establecidas por causa de la pandemia. Todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Mediante un discurso, el mandatario decretó el fin de la obligatoriedad de las mascarillas y pases sanitarios en lugares públicos, con un aproximado del 60% de la población con el esquema de vacunación de 2 dosis. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. De inmediato, el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, durante una entrevista realizada por el programa matinal del grupo de medios Telemicro, informó que los estudiantes universitarios volverían a las aulas de manera presencial. Dadas las medidas que dispuso el señor presidente de la República, nosotros consultamos a los presidentes de las asociaciones de universidades y rectores y decidimos avanzar el proceso de la vuelta a la presencialidad, a la normalidad. Esta decisión de eliminar las restricciones ha sido cuestionada por algunos sectores, como la Sociedad de Infectología. Su presidenta, Clevi Pérez, entiende que se debió esperar más tiempo. Nosotros en primera instancia reconocemos que realmente el contagio, la positividad ha bajado, pero sabemos que todavía tenemos COVID y que estamos en medio de una pandemia que puede cambiar, que puede evolucionar. Entonces, nosotros habríamos preferido como sociedad que estas medidas se tomaran un poco más adelante. El levantamiento de todas las medidas restrictivas frente al COVID fue una decisión fuera de tiempo. ¿Por qué? Primero porque no se había logrado la cantidad, el porcentaje de la población vacunada que se propuso el gobierno, con la primera, segunda y tercera dosis. Mientras que el Ministerio de Salud Pública emitió la resolución 008-2022 que declara de rigor usar mascarillas en lugares como centros de salud, instituciones educativas y transporte público. Definitivamente ha habido un elemento de confusión porque por un lado, ¿verdad? Se vende la idea de que ya no es necesario ninguna medida y luego pues se dice que no, que sí son necesarias, pero que se deja en las manos, digamos, particulares la toma de dichas medidas. O sea que sí, que eso sí que ha confundido a mucha gente. El doctor Wilson Roa, expresidente del Colegio Médico Dominicano, afirma que en este momento hay más personas usando mascarillas. Aquí había una población que no quería la mascarilla, pero la mayoría observa que después de que se levantan las restricciones, ahora hay más gente con mascarilla.
El infectólogo Héctor Balcázar entiende que este era el momento apropiado para relajar las medidas, debido a que otros países ya lo han hecho y se debe prestar atención a otras enfermedades que se han ido dejando de lado. Hay que reconocer que en este momento no solo la República Dominicana ha iniciado un proceso de levantamiento de las medidas restrictivas vinculadas al coronavirus del 2019. Hay que llamar la atención que países que tenían medidas hasta más agresivas que la República Dominicana, por ejemplo, como es el caso de Francia, que no permitía que las personas no vacunadas tomaran el transporte público a ningún espacio o que participaran de sus trabajos, Francia ya en este momento está aperturando hasta las discotecas. El especialista asegura que se debe seguir las recomendaciones realizadas por las autoridades de salud. El primer punto es el uso de la mascarilla, sobre todo en espacios cerrados. En segundo lugar, y esto sí es algo enérgico e importante hacer énfasis, es el uso de la mascarilla en centros de salud. Si usted va a visitar a alguien a una clínica, si usted va a hacerse algún tipo de chequeo médico donde su médico o su facultativo, sería importante que usted utilice la mascarilla porque en ese ambiente usted sabe que existe un riesgo mayor quizás de transmisión. Señalan que se debe continuar con el proceso de vacunación para prevenir rebrotes como lo ocurrido con la variante Omicron, que pese a ser menos mortal, es muy contagiosa. Que se estimule en ese documento al proceso de vacunación en los adultos y específicamente ese proceso de vacunación en los adultos es un esquema de vacunación que consta de 3 dosis de la vacuna. En lugares que usted vea con aglomeración, en lugares cerrados, es conveniente el uso de su mascarilla, mantener la higiene y muy importante también, si no se ha colocado todas sus dosis, tiene su esquema completo de 3 dosis o ya es elegible para una cuarta, pues completar su esquema de vacunación porque sí lo que hemos visto es que con la vacunación se reduce de forma muy significativa tanto el internamiento como la mortalidad. Hoy tenemos una gran cantidad de personas con COVID que se contagian cada día, pero que han ido poco a poco respondiendo porque la última cepa identificada, el Omicron, ha sido mucho más contagioso, por eso tuviste un pico hace unas 3-4 semanas y volvió al descenso porque es mucho más contagiosa, pero más lábil en la agresión hacia el paciente. Entienden que se debe también estimular a la inoculación en niños de 5 a 11 años con la vacuna Sinovac, la cual es una vacuna que no se asocia a problemas cardíacos. Razón por la cual si algún padre que esté viendo este corte tiene duda de no le quiero poner la vacuna a mi niño porque puede provocar algún tipo de problema a nivel cardíaco, la realidad es que no es cierto, porque la vacuna Sinovac no se ha asociado a problemas de corazón. Se anunció la tercera dosis sin haber avanzado en la segunda dosis. Pero hay otro elemento, el gobierno autorizó vacunar a los niños a partir de los 5 años, cosa que no se ha hecho. Se han vacunado 2 o 3 niños en relación al porcentaje de niños que tiene el país. Las cifras indican que en los últimos días se registraron unos 400 casos diarios, lo que supone una importante reducción. Además, una disminución de los pacientes que se encuentran hospitalizados por COVID. Se espera que continúen en descenso, que la población mantenga el cuidado necesario para que en lo adelante no se retomen nuevamente las restricciones como ha ocurrido en otros países.